calentarse. Me voy a calentar. Yo me voy con el Doc. ¿Cómo le va, Doc? ¿Cómo estás? Con los, es verdad, Con los perdón. Doc. Hoy Pero viene, él es como el Doc y hoy viene el Doc. acompañadísimo Y el el doctor Guido Bergman, que es cardiólogo y mi amigo. Mirá, 2 títulos impresionantes. Bien, ¿por qué nos acompaña Pero hoy? ya vino. Ya Sí. vino, claro que sí. Bueno, no, porque yo dije, yo lo vi. Sí, claro que Ah, sí. bueno, Aparte es perfecto. re famoso. Pero, ¿por qué viene hoy el doctor ¿Por qué Guido viene Bergman? hoy? Porque ahora el 12 ¿Qué de pasó julio... con el corazón? ¿Qué pasó con el 12 de julio? Es el centenario del nacimiento del doctor René Favaloro. Es verdad. Ya lo dijimos la semana pasada. Es verdad. Que nos dejó muchas cosas. Un corazón. Sí, pero muy fuerte. Nos dejó muchas cosas, Sí. entre las cuales vamos a ver el bypass como lo primero que nos dejó, lo más importante, aparte de todas sus enseñanzas que van inclusive más allá de la medicina. Sí. Nos dejó un gran invento que es el bypass. Y lo primero que vamos a ver, si te parece, Guido, es Dale. qué es el bypass. Exactamente. Para ver qué es el bypass, ¿a qué te suena esto, Caro? A ver, usted no sabe las cosas que me hace, doctor. Está bien, Después, está bien. Después lo charlamos. A ver, un piquete. ¿Sí? A ver, Así- contanos bueno, el qué tem- tiene que ver el bypass, Guido, con Bueno, el piquete. El tema es el Ah, siguiente. claro, Las arterias se porque tapan. se obstruye. Exactamente. Claro. Las arterias se tapan con depósitos de colesterol. Una arteria que con los años se va inflamando por diferentes Sí. factores de riesgo, de repente empieza a captar colesterol que todos tenemos y necesitamos y se empieza a quedar en la arteria y progresivamente la va tapando. Cuando eso se tapa suficiente, por lo menos más del 70%, no deja pasar adecuadamente la sangre. Entonces un sector del corazón que está del otro lado de ese piquete, de esa obstrucción, Sí. no recibe oxígeno. Entonces, ¿qué hizo Favaloro? Dijo, vamos a armar el desvío. Entonces, hizo Lo que un hizo fue camino. un recalculando. Exactamente, hizo un recalculando del GPS. Sí, Sí. la gallega y Entonces, te mata. exactamente. Entonces agarró y dijo, voy a agarrar una vena de la pierna, la voy a sacar y la voy a poner desde antes del piquete por otro hasta después del piquete, de la obstrucción. Y eso generó que el sector que no le llegaba oxígeno, Claro, ahora le le llega oxígeno. Y por lo tanto cambió el pronóstico de la cardiología. Y eso se hizo en 1968. Ahora, ¿qué diferencia hay entre hacer el bypass o poner un balón y Bueno, desobstruir? Son dos Muchos cosas. años ¿El stent? después, claro, muchos Claro. años después se inventó lo que se llama la angioplastia o angioplastía, que es a través de catéteres, es menos invasivo porque la cirugía de bypass es una cirugía que Sí, A sí. corazón al abierto. corazón abierto. Hoy en día, por suerte, no se hace no se para el corazón casi para hacer esto. Digamos, se hace con el corazón latiendo, se aísla el lugar donde se va a Doctor, hacer el no me bypass. diga. Sí, en serio, en serio. No me diga, no se para casi el corazón. No, porque antiguamente había que parar el corazón, Ay, no sacar me la diga sangre, dar la eso, vuelta. doctor. No, bueno, es así. Ahora en Bueno. día no se hace No más. te asustes, mirá la cantidad de gente que No, gracias. no, pero es Sí. una genialidad eso, es buenísimo. No, claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó después? Se inventa la angioplastia y después el stent, que es por catéteres meter un globito dentro de la arteria, Y se- en el lugar donde está la obstrucción, y aplastar todo para afuera. Y Claro. se pone un rulerito de metal, que es el stent, y eso hace que no se vuelva a cerrar. Perfecto. Ahora, acuerdo. lo que a mí me interesa es que ahora pensemos, ¿qué podemos hacer para no tener que llegar a esto? O sea, muchísimas gracias, doctor Favaloro, por este invento. Voy a ver qué puedo hacer para no tener que usarlo. ¿Te parece? Sí, me encanta la vamos idea, a ir. claro. Claro, me Mijo, imagino que sí. Yo antes de Lo ir primero ahí, ¿qué hay que hacer? que sería factores de riesgo. Exactamente. Lo que ocurre es lo siguiente, las arterias se tapan por algo. Sí, Obviamente se tapan con el tiempo. Es mucho más probable que una persona que tenga 80 años, 75 años, tenga arterias tapadas que una persona de 20 o 25, Sí. lógicamente. Sí. Pero además de eso, existen factores que tapan las arterias. Y el primer gran factor, todo esto se descubre más o menos en 1963, después de la Segunda Guerra Mundial, y que ocurre es el tabaco. El tabaco como gran factor de riesgo. ¿Y por qué es tan importante el tabaco? Primero, porque el 90% de la gente que fuma empieza a fumar en la secundaria. Y el 90% de la gente que empieza a fumar en la secundaria termina la secundaria fumando todos los días. Por lo tanto, es muy adictivo. ¿Y qué es lo adictivo? La nicotina. Y esto hace que la gente se muera antes. Pero del ¿qué tiempo. relación entonces hay entre el cigarrillo y la enfermedad cardíaca? El cigarrillo genera una inflamación en la arteria y la arteria capta colesterol. Ajá. Y se queda el colesterol atrapado en la arteria y se va tapando progresivamente. ¿Y con el cigarrillo electrónico? Hay cosas que no se saben porque el cigarrillo electrónico tiene 10 o 12 años de antigüedad. O sea, Ajá. se inventó en el 2003-2004 en China y ahora está muy de moda, sobre todo con los adolescentes, que hay que tener mucho cuidado porque capta adolescentes para que sean adictos a la nicotina, pero eso todavía no se sabe. Sí se sabe que el cigarrillo, que en el mundo fuman 1.300 millones de personas, más de la mitad se va a morir por causa de esto. Y encima le empieza a dar
daño al cuerpo desde la adolescencia. Por eso la gente que fuma se enferma tanto antes en la vida que las personas que no fuman. Vamos, Claro. vamos al tercer factor de riesgo que trajimos y ¿Escuchaste, Leti? que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial. La presión arterial es algo que todos tenemos y cuando nos medimos y vamos al médico, aquí nos dice, tenés 13,8, que en realidad es 130,80, 120,70 Sí. o 160. Siempre decimos que la presión arterial tiene que ser menos de 14, menos de 9, 140, 90 para abajo, Sí. ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con la presión arterial? Normalmente no da síntomas. Entonces, ¿qué ocurre? Vos tenés 18, 12, y decís, estoy fantástico, pero me puede doler la cabeza. Pues, algunas personas que Con tienen... 18, 12, Sí, Doc. sí. No. Uno sí, puede pero tener presión... La mayoría de Con las un veces... Si dolor él de lo ca- dice, yo le creo. No. Ahí, mira, justo un enemigo silencioso. Exactamente, porque la verdad es que no suele dar síntomas y la ¿En gente serio? viene al consultorio. Doctor, yo me doy cuenta, me dice. Después viene al consultorio, vos le tomás y tiene 18, 11. ¿Cómo Ahora- estás? Fantástico. A ver, yo me pongo muy nervioso porque me agarró un piquete Sí. o lo que sea Sí. y se me eleva la presión arterial. Sí. ¿Eso es peligroso o lo peligroso es tener la presión arterial Permanente. elevada todo el tiempo? Lo peligroso es lo permanente. Normalmente cuando nos ponemos nervioso, la presión sube. Al rato Ok. baja. El tema es que no baje. Y como la hipertensión arterial suele ser de causa genética o multifactorial, Sí. uno tiene hipertensión arterial, en el 95% de los casos es de esa causa genética o multifactorial o esencial que se llama, Sí. se trata y listo. Y a medida que pasan los años, la chance de ser hipertenso son mucho más altas. Por ejemplo, si uno toma personas de más de 65 años, la mitad o más de la mitad son hipertensos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratarla. Y hoy en día hay una tendencia a tratar con bajas dosis de varios remedios. ¿Se entiende? Ajá. Y hay que tratarla y hay que controlarla porque no da síntomas. Entonces es muy importante que uno se tome la presión arterial, recordemos, sentado, con los pies apoyados en el piso, con la espalda apoyada, después de haber ido a orinar y con el brazo apoyado y la mano para abajo, así. No así haciendo fuerza para allá porque esto da tensión en el brazo. La mano así, ponemos el manguito acá, que Sí. se tiene que poder doblar la mano, así, ponemos así. Y me si- tomo 3 veces. y me tomo 3 veces, hacemos un promedio. Y, importante, si tenemos el electrónico, ¿sirve? Sí, sirve perfectamente bien el electrónico. Hay algunos Sí. que están más homologados que otros, pero sirve perfectamente bien y con eso nos tomamos la presión arterial y sabemos qué presión arterial tenemos y nos quedamos tranquilos. Vamos a ir al cuarto Mi papá factor. me dijo que lo iba a tirar por la ventana, el que No. yo le regalé porque... Decirle que si lo tira por la ventana, yo espero abajo y que yo lo agarro, que lo voy a Sí, usar. porque dice que, Bien. dice que le da Ah, una cosa y después en la farmacia le da Este otra. factor de riesgo, A ver, este te lo dejo para vos. a ver. Oh, A ver, viene con metáfora. vamos a ver. Ah, no, pensé que era un vaso de agua No, porque no, siempre... ¿qué es? A ver, A ver, tiene una orientación, una ¿qué es esto? lechuga verde. ¿Qué es esto? Yo te voy a ir Una ayudando. lechuga, No, un vegetal. coliflor. Buah, pues es un Sí, coliflor. bueno, ¿y cómo se le dice? Coli. Col, Sí, no, col, ¿qué es esto? Este- Sur, oeste, norte. y rol. Entonces, Col. colesterol. Muy bien, colesterol, muy bien. Claro. Colesterol, hablemos del colesterol. El colesterol es una... ¿Estuviste bien? El colesterol es algo que todos tenemos y todos necesitamos y fabricamos colesterol permanentemente y lo distribuimos en el cuerpo. ¿Por qué? La mitad de las hormonas se hacen con colesterol. Sí. La bilis se hace con colesterol. La vitamina D se hace con colesterol. Y todo eso lo necesitamos y lo fabricamos. Hay que distribuirlo y va por unas pelotitas de grasa por la sangre que le llamamos después colesterol malo, que es el Sí. LDL, que viaja por Sí, todos lados sí. repartiendo colesterol. Que es el bueno, el que lleva de todos lados y al hígado El para bueno, reciclarlo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos el colesterol alto, se deposita y si la arteria está inflamada, como dijimos antes, se Se deposita en la tapa- arteria se tapa y se ahí va adentro. tapando con colesterol. Ajá. Siempre la vía final común de todos los factores de riesgo es que se deposita La colesterol, obstrucción, la la obstrucción con obstrucción. colesterol. ¿Y esto qué pasa? Si tenemos el colesterol alto, o tenemos el bueno bajo, o tenemos los triglicéridos altos con el colesterol bueno bajo, eso genera que se tapen las arterias. Y eso hay que controlarlo. Hoy en día tenemos que saber esto. Los valores normales de colesterol no son para todos igual. ¿Qué significa esto? Si yo ya tengo diagnóstico de enfermedad cardiovascular o arterial en alguna parte del cuerpo, por Sí. ejemplo, me hice un Doppler de las carótidas y me dice tenés una plaquita de colesterol o en las Sí. femorales, o me hice alguna tomografía media calcio en alguna parte de las arterias, los valores tienen que ser más bajos que los que tiene que tener una persona que no tiene nada. ¿Se Menos entiende de eso? 200. El total, pero busquemos el LDL, que es el LDL, malo, que es el normal menos de 116 y en las pacientes de alto riesgo menos de 55. Y eso es muy bueno, hay que tomar Bueno, medicación. Hoy en día estamos hay que tomar medicación y tengamos en cuenta, la medicación de la hipertensión, la medicación del colesterol, se toma toda la vida, no se suspende. Vamos a ir al quinto Chicos, son factor muy de dramáticos riesgo. ustedes dos. Demasiado. ¿Y cuál es, Guido? Bueno, el tema de la obesidad, gran epidemia mundial Ah. hoy en día, el sobrepeso y la obesidad es
clave. En Argentina fue creciendo la obesidad en los últimos años. Las últimas encuestas nacionales de factores de riesgo que hicieron mostraron que el sobrepeso se mantuvo estable, pero la obesidad fue aumentando y el 65%. ¿Qué es alimentación? Alimentación, sedentarismo, ¿sí? No salir a caminar, mucha control remoto, mucha película, mucho plataformas para ver Sí. cosas, Sí. mucho delivery, no salimos a caminar, Y- no nos movemos y eso que genera aumento de la masa grasa, aumento del sobrepeso. Y la diabetes tipo 2. Bueno, ¿qué pasa? El sobrepeso genera predisposición a tener diabetes tipo 2. No la tipo 1, que es la de que necesita insulina cuando nacemos, cuando Sí. somos chiquitos, sino la tipo 2, la del adulto, en general, y que se está viendo también en chicos obesos, ¿sí? Que es importante. ¿Qué genera eso? Genera que tengamos más predisposición a tener diabetes, que es otra de las grandes epidemias, por lo tanto, es importante bajar de peso. ¿Cómo se baja de peso inicialmente? Con mucha actividad física, por lo menos 150 minutos de ejercicio por semana, caminata, aunque Sí, sea, caminar. por semana. Si es muy intenso, pueden ser 75 minutos, pero es importante hacer ejercicio, comer sano, mucha verdura y mucha fruta. La Fibra. mitad del plato, Fibra. fruta y verdura y fibra, después vienen los hidratos de carbono y después las carnes y recién después las grasas. Guido, si alguien te quiere consultar, ¿a dónde lo hace? Lo hace, yo trabajo en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Ahí trabajo está, en doctorguidobergman.com. en Kinetti, ahí está La mi dirección. página web, me pueden mandar por ahí un mensaje y yo les contesto. Perfecto. ¿Y el suyo, Doc? El mío, @Sergio Snieg, Instagram. Ah, ¿Ya? perfecto. ¿Y el No, tuyo, bueno, Carolina? Carolina Papaleo, pero ustedes, doctores, que le van a tomar. Ay, Bien. tanta mala noticia trajeron. Gracias, Gracias. Por favor. Gracias a los Gracias, dos. Guido. Gracias al doc nuestro. Hasta la semana que viene. Y ahora sí.